Soy de Guadalajara, tapatío 100%. Y sí, para llegar yo creo que a la cima siempre hay que escalar. Sí, eso es lo más importante, llegar a esta cima que uno siempre se traza objetivos y siempre en el camino vas teniendo estos obstáculos y en los cuales vas venciendo, poco a poco vas venciendo y cada vez vas poniéndote metas más altas. Entonces cada vez tu cima pues va siendo más alta y hay que llegar, hay que escalar hasta esta cima tan grande que es del objetivo. Y bueno, yo creo que desde siempre fui muy disciplinado, siempre supe lo que quería, siempre supe llegar a lo más alto y pues gracias a Dios pues todas las cosas se dieron. Ahorita que estamos hablando de disciplina, es un factor muy importante que te representa. ¿Qué otros fundamentos, qué otras estrategias puede tener un jugador para llegar a ser profesional? Son muchas, porque exacto, o sea, yo creo que la disciplina es una parte de esas, ¿no? Tienes que ser disciplinado, constante, tienes que tener carácter, mentalidad, porque acuérdate que la mente hace posible todo, ¿no? Si tus sueños, tus límites, pues tú los pones y los límites están muy altos, o sea, los límites están hasta el cielo, ese es nuestro límite y por eso hablo siempre de esa cima, ¿no? De llegar y escalar y cada vez llegar más lejos. Y entonces, al final de cuentas, todo este conjunto pues representa que no solo es una disciplina, no solo es un constante, no solo jugar bien, pues también tienes que ser profesional, tienes que alimentarte bien, tienes que descansar bien y después con lo que dije, la mente, tu cuerpo, o sea, todo tiene que estar conectado para poder llegar lejos. Eh, Tratando de recordar un poquito en tus inicios, tú comienzas y te estamos siguiendo desde los principios de los noventas. ¿Cuál es ese sueño que pudiera tener un jugador joven? ¿Cuál es el sueño más grande que puede tener un jugador joven para llegar a la cima? Pues mira, el sueño más grande es obviamente ser profesional. Después de ser profesional, llegar a tu selección. Después de tu selección, pues llegar a jugar un mundial. Y, y después de jugar un mundial, pues jugar otro. Y bueno, después de jugar un mundial, pues ser campeón del mundo, ¿no? Son los sueños que los jóvenes se tienen que trazar y los sueños tienen que ser muy grandes. O sea, tienes que ser, en una palabra, sí obsesivo, pero sí a lo mejor con esa necesidad, con esa hambre de escalar, de llegar a lo más grande, que son los triunfos. Y eso los jóvenes yo creo que lo tienen que tener muy claro para poder llegar lejos. Yo creo que nada en esta vida es fácil, todo tiene su dificultad. Cualquier cosa que uno hace en la vida, cualquier profesión, cualquier negocio, pasa por momentos difíciles. Pero lo más importante es, por eso hablaba de la mente, que la mente es muy fuerte y la mente te da para poder llegar muy lejos. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que llegar con esa mente, con ese carácter, con esa disciplina, con esa constancia, y en el cual cuando eres joven pues te quitas, ¿no? Todos los jóvenes, un joven de 17, 18 años, pues quiere salir, quiere divertirse, que es algo normal, es parte de la vida, es un proceso que pasas. Y todo eso pues tienes que abstenerte. ¿Por qué? Porque tienes que descansar bien, como decía hace un rato, alimentarte bien, porque el día siguiente tienes que entrenar por la mañana, tienes que entrenar por la tarde, tienes que jugar, tienes que viajar, o sea, se va haciendo todo eso y eso se llama profesionalismo. Estamos hablando dentro de tu experiencia porque tú empezaste muy joven, empezaste cerca de los 17 años a jugar como profesional. Mucho antes tú ya te habías entrenado, jugando en pequeñas ligas, pero tu vida ha sido el fútbol. Háblanos un poquito, no solamente de que te retiras muy joven, pero también háblanos de que empiezas muy joven. Sí. ¿Cómo ha sido toda esa etapa? Comienzo muy joven, a los 17 años ya a debutar, a los 21 ya estaba jugando un mundial y después, como dices, me retiro a los 36. Ahora, cuando yo comienzo profesional a los 17 años, pues yo sabía lo que quería. Yo sabía que ir por ese sueño. Yo sabía y un ejemplo me puso mi papá y me dice, esto es dos opciones. Tú puedes ser un jugador de, de élite o que seas un jugador que no va a trascender. Entonces me dice, tienes que elegir. Y en esa elección, elegir es renunciar. Entonces,
Cuando yo elijo, digo, yo quiero ser de los top, quiero llegar a lo mejor. Eso te cuesta y eso tienes que hacer sacrificios, tienes que, como decía, entrenamientos, pues no poder a lo mejor desvelarte porque tienes fiesta. Los jóvenes pues es algo normal y eso me ayudó a entender lo que yo quería desde chico. Como dices, mi vida fue el fútbol y eso fui. Entonces es una bendición agradecer a Dios porque lo hice, me dio esa facultad de poder hacerlo y yo también estaba convencido de hacerlo. Y después, bueno, obviamente me retiro joven porque yo siempre dije, el día que yo me retire, me quiero retirar en una etapa importante, cuando estés en la cima, no cuando estés abajo de la cima. Mira, yo creo mucho en el seno familiar y la familia lo es todo. Afortunadamente tuve mi familia siempre cerca, mi papá, mi mamá, mi hermano, que es menor que yo, pero siempre estuvieron y siempre tuve ese apoyo. Y eso para mí es algo importante. Entonces hoy por eso disfruto a mi esposa, a mis hijos, tengo hijos chicos, porque yo tuve un padre que estuvo siempre y una mamá detrás de mí, ¿no? Apoyándome. Y eso es algo fundamental que yo hoy veo en los jóvenes, que eso tienen que hacer, porque a veces uno como joven es rebelde y hace caso a personas que no tienen que hacer caso, ¿no? Entonces a veces yo creo que eso es lo más importante, los papás es algo que te guían, la educación está en la familia. Para Pavel Pardo, ¿qué es más importante, ser una leyenda o ser un ejemplo? Yo creo que un ejemplo, y el ejemplo pues te va a dar que puedas ser una leyenda. Entonces es cierto, hoy estamos aprovechando un mensaje muy bueno que es de Coors Light, de poder escalar esa cima. Muchos jóvenes lo están logrando. Yo pienso que los europeos están poniendo mucho los ojos en esas ligas mexicanas porque han trabajado mucho, porque son muy fuertes. Háblanos de tu experiencia en ese entonces, cuando partes a Alemania, como recuerdo con Osorio. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿Y cómo lograste superar esas dificultades? Claro, pues sí, así es. Yo cuando voy a Alemania, una de las dificultades, se podría decir, es, bueno, y estos mexicanos, primeros mexicanos en Alemania, pues nadie creía, esa es la realidad. Y eso, pues es algo que te llega, ¿no? Te están contratando y dicen, no, pues estos mexicanos aquí no van a hacer nada, ¿no? Y cuando llegamos ahí, yo en una conferencia de prensa, digo, sí, venimos a triunfar, yo vengo a triunfar. ¿Y qué es para ti triunfar? Pues triunfar para mí ser campeón y un sueño para mí jugar Champions League. Y afortunadamente pues fuimos campeones. Entonces fue algo muy bonito, algo que disfruté mucho y ha sido uno de los triunfos que he disfrutado más. Llevaste a México a los mundiales. En el 2002 me parece que no tuviste esa oportunidad, pero participaste en dos de ellos. ¿Cuál es el sentimiento de ser una persona deportista y participar en algo que representa a México mundialmente? Pues mira, primero el orgullo de ponerte esta camiseta verde, vestirla y más de 100 millones de mexicanos te están viendo, te están apoyando. Eso pues no tiene precio, es un orgullo vestir la camiseta nacional, jugar para tu país. Yo creo que es lo más emocionante y lo más satisfactorio que puedas hacer como jugador. Y darle poder esa alegría a los fans, a los mexicanos. Eso es algo muy importante, ¿no? Y como me hiciste la pregunta, que qué prefería, ser una leyenda, ser un ejemplo, pues mil veces el ejemplo. Y ese ejemplo de decir, aquí está, viste esta camiseta de México con orgullo, con satisfacción de tenerla y de defenderla. Hoy estoy dedicado a muchas cosas, a ayudar también a jóvenes en una educación, por ejemplo, financiera. Tenemos una empresa donde la cual lo hacemos de esa manera para que los jóvenes pues no gasten su dinero, los futbolistas, para que ahorren su dinero, para que al final de su carrera pues tengan un patrimonio y poder decidir qué es lo que quieren hacer.
¿Tú tienes alguna página web? ¿Tienes algún lugar donde ellos puedan entrar en contacto contigo? Sí, sí, que me pueden seguir en el Twitter que es @PavelPardo8. Para Pavel Pardo, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le das a los jóvenes en estos momentos para que empiecen su carrera como profesionales? Bueno, una de las principales, comenzamos con el entorno familiar, que es lo que yo decía, y los valores y la educación, como tú lo dices, es fundamental. El poder estudiar, el poder prepararse y seguir con el deporte. Y después, con todas las cosas que hemos mencionado en esta entrevista, unas cosas fundamentales que es la mentalidad. Yo creo que la mente puede hacer todo en esta vida. O sea, nadie te puede decir que no puedes. Si tú lo tienes en tu mente y lo crees, lo puedes hacer. Nadie te puede quitar esos sueños. Ser constante, ser disciplinado. Obviamente la alimentación es algo fundamental y todos estos cuidados, todo eso va a encaminar a que puedas lograr sus sueños.